Mónica, se ha elegido una escenografía singular, un gran basural a las espaldas de Macri y ya ha anunciado que va a ser candidato a jefe de gobierno por la capital federal para el 3 de junio. Lo que ha dicho también es que no se ha definido aún quién va a ser quien lo acompañe. Ahí está, Macri con una nena, ¿te acordás de esa nena? Esa nena que utilizaba y decía que iba a haber pobreza cero. ¿Te acordás que utilizó a una niña y le ponía el brazo encima? La nena no sabía qué hacer en ese momento porque decía que iba a haber pobreza cero en la Argentina y que con él íbamos a salir adelante. Bueno, estos abusos son de la política hacia la pobreza y en este caso a otro sector débil, que son los niños. Pero son abusos constantes que se hacen en nuestra sociedad y que por ahí lo naturalizamos, lo normalizamos. Nosotros vamos a recordar estas cosas porque ¿sabés qué pasa? Hay que ver si esta nena, cuando le dijeron en aquel momento pobreza cero, la derecha, supuestamente, si la rescataron, y hay que ver si hoy, bajo un gobierno peronista, cómo está, si evolucionó, si pudo salir de esa situación tan tremenda que nos mostraba Macri. Nos vamos al móvil, Guille, estamos con vos, dale. Así es, Tomás, nos encontramos aquí en el barrio Ramón Carrillo. Vos mostrabas las imágenes recién del expresidente Mauricio Macri haciendo campaña con una nena de 6 años. Vinimos a este barrio porque, como vemos aquí, la familia todavía tiene la foto de esta nena que tenía 6 años en ese momento y ahora tiene 23 años. En 10 años Mauricio Macri llegó a ser presidente. Vamos a ver qué le pasó a ella en 10 años, cómo vive hoy, qué siente, qué piensa. Vamos a entrar. Está con su mamá Asunción. Vamos a pedir permiso. ¿Permiso? Permiso, buen día. Buenas noches. Melina. ¿Me tenés la foto? Bueno, entonces, Guille, estamos en el comedor de Melina, esa nena de 13 años, de 6 años, perdón. Sí. Hay que salir, Guille, de ahí porque no tenemos señal, Vamos a tener que salir de ahí porque no hay señal correcta, así que vamos a tener que salir, Guille, de ese lugar, del recinto, por favor. Estamos repasando. Vamos a salir entonces, acá vamos a salir a la puerta. En la casa de Melina. Sí. La vida que no cambió, vos dijiste bien claramente, ¿no? Cambió la vida de Macri, obviamente, lo hizo presidente a Macri. ¿Y ella? ¿Cómo quedó ella? ¿Dónde está ella? ¿Estamos arriba? Vamos, Melina, sí, ¿cómo estás? Fuiste, en esa época tenías 6 años. ¿Qué sentís? ¿Recordás ese momento? No recuerdo nada. ¿Y tu vida cambió en 10 años? Macri llegó a ser presidente. ¿Vos qué cambió tu vida? Nada, sigo lo mismo. Sigo igual, no cambió nada. ¿Qué es lo mismo? O sea, no tengo nada. ¿Cómo te puedo decir? No sé. No, nunca más apareció él. Si hoy le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? No sé. ¿Te sentiste como usada? Sí. Me sentí usada y me he sentido usada. Aguantá, Guille, esperá un segundo, es una gran frase eso, ¿no? Sí. Porque en realidad no es que sintió solamente ella, no es que se sintió usada. En realidad la política lo usó. Y sabés que es un gran problema porque nosotros como sociedad, nosotros como periodistas, no solamente dejamos que Macri la use, sino que además fuimos cómplices porque de alguna u otra manera repetimos esa imagen. Y la repetimos sabiendo que Macri o que la derecha nunca iba a hacer eso. Esta es una imagen lamentable de la Argentina, que es el ícono de cómo una persona que sabemos todos claramente cuál era el proyecto que tenía, no iba a darle nunca lo que necesitaba esa nena. Hoy esa nena es más grande, tiene 21 años. ¿Cuántos años tiene Meli? 23 años. ¿Cuántos años tenés, Meli? 23. Claro. Y no se acuerda de aquel momento. ¿Pudiste? Sí. Dale, ¿Pudiste estudiar? No. Voy a empezar a estudiar otra vez. ¿Y por qué no pudiste estudiar? ¿Por qué dejaste? Y porque no quise estudiar más. ¿Tenías los recursos, no podías, se te complicó? Sí, se complicó. ¿Y vos pensás que Macri puede ser presidente de nuevo? No. ¿Por qué lo decís tan segura? ¿Y por qué no? Porque... ¿Sabés qué pasa, Guille? Decirle que sí puede serlo. No, dijo que es un mentiroso. Dice, el problema sí. Dice, dame un segundo ahí. El problema que dice Meli es que, claro, no puede querer que Macri pueda llegar a tener chance nuevamente.
Ahora, la situación social que se está viviendo hoy hace o puede hacer que cualquiera pueda ser presidente. No solamente Macri, puede venir algo peor que Macri, o si tenemos suerte puede venir algo mejor. Pero el problema grave es que hoy la situación social que estamos viviendo puede hacer que se repita esa imagen, no con Meli, pero puede ser otra niña. En la próxima campaña lo podemos ver a Macri nuevamente con otra nena de 6 años en otra villa, que nunca tampoco va a cambiar, pero va a usar la situación y el caldo de cultivo que tenemos hoy lo contratará Durán Barba, el que puta sea algún mercenario ahí siempre dando vueltas, y harán la misma foto y podrán ganar nuevamente. Estamos en una situación sumamente complicada. Guille, contame, que nos cuente Meli, ¿cuál es la situación en su barrio? ¿Qué se está viviendo en su barrio? ¿Cómo es la situación en tu barrio, en tu entorno? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo viven? ¿La pasan bien? ¿La pasan mal? ¿Tienen necesidades? Y sí, muchos. Todos tenemos necesidad de cosas. Por ejemplo. Y no sé. Que nos cuente cómo vive, Guille, qué come. Cosas que nunca se pudieron hacer, cosas que él dijo, cosas que se necesitan. ¿Qué prometió y que no cumplió y qué se necesita aquí? Y acá se necesitan muchas cosas. Y cumplió con nada y prometió demasiadas cosas que nunca lo hizo, nunca más apareció. Dijo cosas que no eran verdad. Pregúntale qué le prometió, Guille. Que iba a ayudar siempre a la familia, siempre a un comedor. ¿Y qué te prometió Mauricio Macri? ¿A mí qué me prometió? Sí. Él me prometió ayudar a mi papá, que hoy no está. Y ¿Falleció tu papá? Sí, mi papá falleció. ¿Y no recibió nunca la ayuda? No, nunca recibió ni una ayuda y nunca más apareció Macri. O sea que... Ni Macri ni ningún funcionario ha llegado a él, nadie. No, nadie más. Nadie apareció. Y Guille, que nos cuente un poco, Guille, por favor, que nos cuente un poco cómo vive hoy. ¿Cuál es la vida hoy de Meli? A ver, se levanta a la mañana, ¿qué come? ¿Cómo es tu vida, Meli, hoy? ¿Trabajas, estudias, qué haces? Estoy estudiando a la noche. Estudio. ¿Qué estudias? Voy al colegio. Ah, ¿todavía no terminaste el colegio? Todavía no terminé el colegio. Lo dejé y estoy yendo otra vez. ¿Primario o secundario? Secundario. ¿Y después querés estudiar algo en la universidad? ¿Te gustaría? Sí, obvio. ¿Qué te gustaría? Y me gustaría salir adelante. Yo tengo a mi hija. ¿Cuántos años tiene tu nena? 2 años. Aguantame ahí, Guille, dame un segundito. Vamos a hacer una breve descripción de lo que estamos viendo. Guillermo ha ido al lugar donde vive Meli. Meli, recordá que hoy tiene 23 años, o sea que estamos hablando de los 6 años, hace 16 años más o menos, 17 años, ocurrió lo que Macri empezó a hacer, que es la utilización de la pobreza. La utilización de la pobreza, una cosa, hay que decirlo, lo podés hacer siempre y cuando en un país haya pobreza, haya desesperanza. Macri nunca podría haber ganado la elección si no hubiera habido en el país, obviamente, que desesperanza y pobreza. Porque si el eje no era la pobreza, Macri quizá no hubiera utilizado el eje pobreza. Entonces, hoy le tenemos a Meli, que en aquel momento tenía 6 años, en aquel momento te dice ella que se sintió usada, pero que no recuerda cómo fue esa ocasión. Mirá vos, mirá las similitudes que hay con un abuso sexual, con los abusos, con las violaciones. La víctima no registra qué fue lo que pasó. O sea, no registra el momento en el que estuvo con un candidato a presidente que después fue presidente. O sea, es un momento muy importante en la historia de un ser humano estar al lado de un tipo que después va a ser presidente de la nación, como para no recordarlo. Y sobre todo para un niño siempre se acuerda de esos momentos en donde, bueno, evidentemente tiene que quedar marcado porque viene una personalidad a tu barrio y vos fuiste parte de ese video, de ese mensaje tan importante en tu vida, pero ella no lo tiene más en la cabeza. Es increíble, ¿no? Es increíble. Mirá la similitud entre esto y el abuso sexual que acabamos de ver en Crónica. Hace 24 minutos vimos un abuso sexual en donde no hay registro de absolutamente nada. El problema es que el abuso sexual que viste en Crónica hace 24 minutos se dio entre ciudadanos, se dio entre gente que tiene que haber un Estado que regule esa situación y que castigue esos comportamientos sociales. En este caso, es el propio dirigente que después va a ser presidente de la nación el que comete el abuso. Y nosotros como sociedad aplaudimos eso. Es más, hasta bancamos eso con nuestro voto. ¿Te das cuenta de la locura? Esa es la locura del país que estamos viviendo. Entonces pasa lo político, la miseria queda y hoy estamos viviendo en esa miseria. Guille, volvemos con vos, dale, vamos al vivo, dale.
Sí, mirá cómo será lo que decís vos, Tomás, que Meli han pasado más de 15 años y se puso mal, porque recordó todo ese momento, tuvo que hablar, se puso mal y se fue un poco, se corrió del móvil porque se sintió mal. Y realmente la vimos mal y ahora está mal, porque recordó ese momento, lo que pasó, las promesas que le hicieron, porque era una nena de 6 años. Y estamos con su mamá, Asunción, para ver qué opina de esa situación, Asunción. Mira, buenas tardes. Yo lo que quiero decir es algo muy clarito y quiero que me escuchen los jueces porque esto es para ellos, ¿no? Cuando hay una asociación civil, cuando hay una cooperativa y cuando hay una malversación de fondos, no van presos, ¿no? Los presidentes de las cooperativas, de las asociaciones civiles, pero sí no le permiten trabajar 10 años, 15 años en política. Caduca ahí su historia de política. Yo digo, ¿por qué no le hacen lo mismo a este señor que es un traidor a la patria, que traicionó a todos los argentinos, que nos dejó una deuda extremadamente grande que creo que ni mis nietos la van a terminar de pagar? ¿Emociona? ¿Y qué sentís que haya pasado eso con tu hija? Bronca porque yo en ese momento no estaba el padre de mis hijos, yo estaba en Estados Unidos, cómo la utilizaron y la usaron. Y a su vez siento también bronca porque él defraudó al país, con tantos millones que nos dejó de la ¿cómo es? Fondo Monetario. El Fondo Monetario, que se llevó esos dólares, que no sabemos dónde están esos dólares y que vamos a tener que pagarlo todos nosotros que somos pobres, desde que nos levantamos, que consumimos un café hasta que nos vamos a dormir, que usamos el papel higiénico. Entonces todo eso va a la FIP y todo eso tenemos que trabajar y pagar. No lo van a pagar los ricos, los vamos a pagar los pobres. Acá en este barrio se siente la necesidad. Y más vale, se siente la necesidad porque hay gente que necesita mercadería, necesita comida, siguen funcionando los comedores y no muy bien que digamos. Los comedores no siguen funcionando porque cada 15 días nos dan ravioles y cada 15 días nos dan fideo hervido con una pequeña salsa donde no tiene carne ni pollo. ¿Alguna vez viste esta situación? No, en mi pobreza, que yo soy pobre, nunca comí un fideo hervido con salsa. Siempre puse un poquito de carne, un poquito de ¿Hace pollo. cuánto que no te pasaba esto? Y desde el 90, 91. Señora, O sea que cuando hubo la max necesidad... Sí. ¿Querés hablar con ella? ¿Tomás un segundo? Dale, ¿Te lo paso? buenísimo, gracias, Guille, gracias, sí, estaría bueno hacerle dos Tomás tres Méndez. preguntitas. ¿Cómo anda, señora? Buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias por atendernos, señora. Bueno, no, primero decirle, agradecerle habernos dado esta entrevista y preguntarle por qué no cambió nada. ¿Qué cree que no cambió desde aquel momento hasta hoy en su vida y en la vida del barrio? ¿Y por qué vamos decreciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando con los dirigentes políticos, con los dirigentes sociales, con la gente? Y yo pienso que los políticos generan pobreza. Lamentablemente, cada vez estamos más pobres. ¿Por qué? Por eso es que me quejo por lo que estuvo Macri y hubo ese desfalco en la Argentina con el Fondo Monetario, porque yo no puedo entender de que ellos le hagan un préstamo más de lo debido que ellos tienen que hacer. Tiene que haber una solución a esto, donde depositaron ese dinero apenas llegó acá a la Argentina. ¿Quién se lo llevó? ¿En qué banco lo depositaron? ¿Y por qué el dinero ese se va a otro lado, siendo qué arreglo hizo él con el Fondo Monetario? Que tiene que haber una cláusula, algo que nosotros con los abogados nos tenemos que ayudar y de hacerle también a ellos juicio por qué prestan una cantidad de dinero que no tenían que prestar. Señora, ¿Por qué? Ahí el abogado tiene que decir que tenemos que pagar lo que él se llevó, pero lo que marcaba la ley en su país, no en nuestro país. Yo no entiendo por qué le permiten eso, a dónde fue a parar esos dólares, con qué empresario se repartió esos dólares o si entró en un banco, que no sabemos. Eso tienen que investigar la justicia, los jueces. ¿Por qué los jueces apañan todo eso y a los pobres no nos dan la información que tenemos que saber? Esa información todo pueblo tiene que saber. Él es un traidor a la patria. Él no digo que lo exilen, porque él es argentino, pero que pague su culpa acá, no dedicándose más a la política.
Por favor, no le den más cabida a él, como dicen los pobres, políticamente. Sanciónenlo para que no trabaje más en política. Si nos llevó a esto, a la Argentina, y no podemos más, porque una vez lo pagó Kirchner, ahora volvemos a sangrar los argentinos por culpa de él. Estamos sangrando, porque ahora hay pobreza, la gente le falta comestible, la gente tiene hambre, no tiene ropa, no tiene ni mesa ni sillas como para un trabajo digno, como para tener un sueldo y poder renovar esas cosas, muebles en la casa y comer, que es lo más necesario. Es lo más necesario, comer y trabajar y tener un trabajo digno. Nos sacaron la dignidad, dándonos planes y no dándonos trabajo. No, la gente quiere trabajar. No hizo con ese dinero ni escuela, ni salita, ni hospitales, no hizo nada por este país. ¿Por qué le vamos a permitir que vuelva a la política? Hay que echarlos de la política. El juez, por favor, juez, escúcheme, tiene que poner una cláusula. Él hizo un juramento burocrático. Él tiene que poner una cláusula. A usted, señor juez, a usted le hablo. A ustedes les hablo, por favor, pónganle en una sanción que no trabaje más en política por 10 o 20 años. O que se jubile sin trabajar. Por Señora, favor, ¿me escucha? se lo pido por todo el pueblo argentino que está sufriendo en este momento y no sale a la calle a decir basta de estas injusticias que hay en este país. Si no, nunca vamos a tener un país como la gente. Bueno, a ver, es increíble lo que ha dicho esta señora. Para ponernos en contexto, esta señora es la mamá de Meli. Meli es la chiquita que utilizó en aquel momento Macri para llegar al poder. Lo que está haciendo es una descripción perfecta de lo que nos está ocurriendo a los argentinos y ella dice que debería tener alguna sanción lo del Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos exactamente lo mismo y creemos que no la puede pagar la pobreza. El gran problema de todo esto es que así con esa desesperación que lo está diciendo la señora, es que en esta situación de pobreza generalizada que tenemos en Argentina, esta desigualdad que se está viviendo en Argentina, hace que sea un caldo de cultivo para que vuelvan los Mauricio Macri, para que nuevamente pueda volver cualquiera. Digamos, básicamente vamos a vivir una crisis muy importante los argentinos, que este es el problema de Cristina hoy. Cristina dice, cuidado, porque lo que hizo Alberto con el Fondo Monetario nos lleva indefectiblemente entre 1 mes y 3 meses a padecer un problema muy grave social en la Argentina, que ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo, vos lo vivís en tu casa, sabés cuando salís a la calle, sabés cuando tenés que ir a laburar, sabés, digamos, lo ves constantemente. Estamos viviendo en un clima muy complicado, no sabés si tu hijo puede salir en bicicleta a la calle o no, porque se la pueden robar y para robarle la bicicleta lo pueden matar, lo hemos visto claramente. Hemos visto también el fin de semana cómo matan por celulares. Eso pasa en la Argentina. La Argentina verdaderamente está en un estado muy decadente y los políticos siguen pelotudeando. O sea, digamos, hoy Bullrich fue en avión con 5 flacos a Córdoba para hacer un video con un tractor arriba. Y estas 2 personas, que son las encargadas del país hoy, porque en eso está la oposición. La oposición está en la pelotudez, claramente quiere desestabilizar y no se da cuenta que también se la va a hacer puesta eso. Pero estas 2 personas que están a cargo del país deben indefectiblemente sentarse a la misma mesa. La verdad no me importa si te atienden o no el teléfono entre sí. Hoy mismo tienen que acordar para mañana sentarse a la misma mesa y ver qué tipo de política van a implementar en Argentina. Y ven si realmente se puede cumplir con el Fondo Monetario o no se puede cumplir con el Fondo Monetario. Pero la situación es realmente crítica. En el país, por lo de abajo, es realmente crítica. Vuelvo al vivo con Guillermo Bar. Dale, Guille, seguimos con vos, dale. Sí, Tomás, ¿me escuchas? Ahora te paso de vuelta con Asunción, se nos había cortado. Tomás, Asunción, te dejo el retorno. Está bien, Guille. Tomás, quería preguntarte. Bueno. Asunción, hiciste recién una descripción perfecta de lo que le está pasando al país, algunas cosas que habían sucedido con Macri. Digamos, como está hoy la cosa, que vos dijiste nunca comí fideos con un poquito de agua y un poquitito de salsa. ¿Vos creés que puede volver Mauricio Macri en estas condiciones? No, por favor, nunca más. Ese hombre tiene que estar caducado políticamente. Ese hombre no puede volver más a ejercer nada, por favor. De política, nada. Yo le pido a los jueces, por favor, tengan consideración del pueblo argentino si son argentinos, señores jueces. Por favor, ustedes también hicieron un juramento. Así que, por favor, como cualquier ciudadana
que habla en un barrio popular, póngase las pilas, señor juez. Sanciónelo, que no vuelva nunca más a la política, por lo menos por 10 años, como hacen con las cooperativas y las asociaciones civiles. Por favor, es lo mínimo que le pedimos. ¿Por qué la política necesita de los pobres, Está bien. señora? Señora, un segundito. Recién dijo que la política le favorecen los pobres y generan pobreza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Porque, por ejemplo, Macri generó pobreza. Macri generó pobreza. Así, generó pobreza al país. Bueno, ahora y también tiene que venir otro presidente para salvar. Sí, hay pobre, pero él lo dejó así. Lo dejó con el dinero que debe al Fondo Monetario. Pero ¿y por qué crees que le sirve la pobreza? ¿Por qué crees que le sirve la pobreza a la política en Argentina? Y porque a río revuelto ganancia de pescador, señor. No sé si me entiende con este Sí, claramente es lo que estamos tratando de explicar acá. Usted lo dice en términos mucho más simples. A río revuelto, ganancia de pescador. Es así, es así. Entonces, ¿puede volver un candidato como Macri o hasta el propio Macri en río revuelto? Y sí, cualquiera puede volver, pero si es que se lo permite un juez con tantas causas que él tiene, entonces hoy en el día cualquier pobre puede salir a estafar al gobierno, a robar, a hacer un montón de cosas y no va a ir preso. Va a ir preso, claro que va a ir preso porque es pobre. El rico no, porque al tener dinero tiene poder. Esa es la diferencia entre un pobre y un rico. ¿Me entiende? ¿Cómo te imaginas? El poder lo tiene el que es rico. Te hago la pregunta, ¿cómo te imaginas de nuevo Macri en este contexto de la Argentina? Se tiene que ir a su casa y encerrarse, tiene que hacer la pandemia, encerrarse 40 días y 40 años, yo diría, no 40 días. Tiene que hacer una pandemia con la política. Te mandamos un beso muy grande. Se tendría que hacer resguardar adentro de su casa. Te mandamos un beso grande y Nosotros vamos a ir con el la móvil. Comida. Vamos a ir con el móvil, pero no te vayas, Guise. Vamos a seguir con el móvil, pero queríamos